Buenas tardes, ingeniero. Vamos a presentar nuestro proyecto y dar las explicaciones pertinentes del mismo. Nosotros lo realizamos para el aplicativo de organización y conversión de archivos de audio para un ambiente de creación de videojuegos. Los integrantes son Andrés Lozano, Jonathan Puya y mi persona Francisco Encalada. En la primera parte tenemos las historias de usuario, donde se identificaron los requisitos de acuerdo a sus niveles respectivos. El procedimiento se basó en el story mapping y se consideraron los atributos invest. Adicionalmente, se puede observar en la parte derecha cómo hemos realizado el proceso de la creación de las historias de usuario. Posteriormente, se recopilaron mediante las plantillas respectivas, como vemos en la imagen de la diapositiva, en las cuales colocamos el título, la historia de usuario y el criterio de aceptación de cada una de estas. En la parte 2, realizamos los eventos de XP, utilizando también tablas o plantillas para estos. Se obtuvieron las tareas a partir de las historias de usuario y se estimaron las tareas y las historias de usuario considerando las horas ideales. En esta parte tenemos el número, el título, estimación y demás criterios que son necesarios para los eventos de XP. Posteriormente, se ordenaron estos eventos según su prioridad y se obtuvo la distribución de historias de usuario para cada iteración, en la cual podemos ver, tenemos el primer release con las dos primeras iteraciones. Y finalmente se realizaron un resumen de las tablas para ambas iteraciones, en las cuales podemos ver cada una de las historias de usuario que hemos colocado para cada una de las iteraciones y las dos que conformarían el release como tal. A continuación, mi compañero pasará a explicar las prácticas de XP. En la parte 3 podemos ver las prácticas de XP, que básicamente es la implementación mediante el Test Driven Development a través de las historias de usuario como tal. Para este caso tenemos la parte 1, que es la parte de la falla, la parte 2, que es básicamente el arreglo de esta falla, y finalmente la parte 3, que es cuando ya la prueba ha pasado. Además tenemos la utilización de un repositorio local y un repositorio remoto con la aplicación de GitHub. En este caso podemos ver que mediante la consola de Git se realizaron los diferentes comandos para la creación como tal de nuestro repositorio, y además tenemos también la rama principal, la rama main, en la siguiente ilustración, que es básicamente del repositorio remoto. Posteriormente, para la parte 3 de las prácticas de Extreme Programming, tenemos que se creó la tarea automatizada utilizando Jenkins, y además se incluyó el .jar y su ejecución, tal como se puede apreciar en la parte de Build y de Post-Build Actions dentro de nuestra captura. Además, se construyeron los incrementos en Jenkins, básicamente basándonos en lo que eran realmente necesarios para cada uno de estos incrementos, y se muestra la salida por consola de los mismos. Además, se analizaron los criterios de aceptación, como se puede ver, por ejemplo, para la historia de usuario, en este caso que lleva por el título el editor de audio visualiza el listado de archivos de sonido de la biblioteca, y también para el editor de audio visualiza los metadatos del archivo seleccionado. Para el 1 se muestra la salida a través de la imagen de la derecha que corresponde a esta historia de usuario, analizando sus criterios de aceptación, y además para la siguiente historia de usuario también se muestra la captura que muestra el funcionamiento, en este caso de esta historia de usuario ya implementada dentro del programa. Y bueno, en forma de evidencia vamos a revisar brevemente algunas de las partes que se mencionaron, ¿no? Entonces, en primer lugar, podemos ver el repositorio de GitHub, que fue creado como paso previo para el proceso de integración continua, y por lo tanto contiene todo lo relacionado al desarrollo del aplicativo de acuerdo a la planificación del release. Entonces, aquí se puede visualizar la implementación de las historias de usuario, que para estas primeras iteraciones fueron 11 en total. Y también en cada comida referente a una misma historia de usuario se puede ver la utilización de TDD con la creación de las pruebas y la implementación del código que satisface esas pruebas. Adicionalmente, en Jenkins podemos observar los comandos que utilizamos para la creación del paquete que se utiliza para construir las diferentes builds. Y ya en Jenkins podemos ver esas builds que se han construido, recalcando que muchas de ellas incluso nos sirvieron para corregir errores de integración que encontramos. Y finalmente podemos observar uno de los resultados finales de una build, en los que se aprecian los mensajes que se muestran para comprobar el estado de la integración. Así que eso es todo lo referente a la presentación de nuestro proyecto de XP. Muchas gracias.